volem conèixer el primer cas d'avui. Volem fer pública la recerca de Maria Isabel Muñoz, una veïna d'Albal que busca la seva germana bessona. D'ella en sap molt poquet, pràcticament no en té dades, però sa mare li va demanar abans de morir que la buscara i així ella ho està fent. Escoltem la seva història. Mi nombre es María Isabel Muñoz Sánchez. Nací en el Hospital de Sanjurjo el 24 de julio de 1970 y busco pues una hermana gemela o melliza. Mi madre siempre me contó desde que yo era muy pequeñita, desde que tengo uso de razón, siempre me contaba que, bueno, pues que cuando yo nació conmigo otra niña que se la quitaron. Mi madre, pues bueno, se puso de parto un mes antes de lo que le tocaba. Nadie sabía nada, mi padre estaba trabajando, entonces mi abuela la llevó al hospital. Estando en dilatación, a mi madre se le hizo como un hueco en mitad del vientre. Se asustó, la enfermera le puso la trompetilla que le llamaban y le dijo pues eso, que le hacía mucha gracia, dice, porque eran dos y que venían bien vivas. En ese lapsos de tiempo, mi abuela, claro, estaba afuera esperando y la mujer estaba nerviosa, perdida. Y cuando salió una enfermera y le preguntó por su hija, le dijo, por favor, mire, es que tengo a mi hija que está dando a luz y no sé nada de ella y tal, ¿me podría decir, por favor, cómo está y tal? Y entonces le dijo que eran dos, pero que se callara. Y el médico le dijo, mi padre le comentó, digo, mire, mi suegra me ha dicho esto y yo quisiera saber qué es lo que ha pasado. Entonces dice, a mi suegra le habían dicho las enfermeras, la enfermera que venían dos y yo quiero saber qué es lo que ha pasado. Y el doctor le dijo, ¿quién ha sido? ¿Quién se lo ha dicho? Dice, pues no sé exactamente. Dice, no, dice, había nacido, dice, pero ha nacido muerta. Él vio un bulto, o sea, un bebé o algo, un bulto envuelto en una sábana y como la frente, o sea, la zona de la frente sí que es lo que le vio, lo único, no vio nada más de un bebé, ¿sabes? Y lo vio a lo lejos, o sea, que tampoco es que se lo enseñara, el médico lo cogiera y se lo enseñaran y tal. No sabemos si está en un cementerio, en la fosa común, no sabemos absolutamente nada. Mi madre siempre, siempre ha estado segura de que a ella le robaron una hija. De hecho, siempre a mí, ya en los últimos años de vida, me lo dijo, que buscara a mi hermana. Mayormente lo hago por mi madre, porque mi madre se fue con la pena de que ella sabía ciencia cierta de que le habían robado una hija y, bueno, pues mayormente es por ella. Impactant la història que ens contava Maria Isabel, com tantes altres que hem escoltat en aquest espai. En aquella època, Enrique, no hi havia ecografies, no hi havia cap prova que es poguera fer prèviament a les dones embarassades i moltes descobrien que esperaven bessonada justament en el moment del part. Penses que este fet de donar a llum bessons, afavoria el robatori de bebès? Sí, sobre todo en familias pues con pocos recursos y eran víctimas propiciatorias porque pensaban, es cruel, pero pensaban que como ya tenían uno, a lo mejor el quedarse con uno vivo evitaba que investigasen más la posible desaparición del otro. Es cruel. ¿No? Sí, se repite mucho, en el caso de gemelos y mellizos se repite mucho el robo, como en este caso incluso ocultando durante el embarazo la realidad del parto que venían gemelos. Perquè de fet se li escapa, no? Una de les infermeres, en principi sí que sabien, fins i tot durant l'embaràs, que podia portar bessonada y se li escapa en el moment de donar a llum que efectivament era així. Sí, efectivamente, fue por un comentario de una de las enfermeras que lo supieron, si no hubieran ocultado y ni siquiera hubieran dicho ha fallecido una de las dos, sino se lo hubieran llevado y esa mujer nunca habría sabido que había tenido gemelos porque no habían ecografías o cuando las habían se ocultaban muchas veces. Luego hablaremos del caso que hemos llevado a la ONU, que es muy parecido molt semblant a este. Muy parecido, sí. Perquè, per tant, era habitual esta falta d'informació per part de l'equip mèdic? Era habitual.
sobre todo porque no habían medios, o se ocultaban o no habían las ecografías y la mujer podía a lo mejor coger mucho peso, sospechar, pero no se les indicaba. Sobre todo eso ya demostraba que estaba pensado que se iba a quitar a uno de los niños, ¿no? Recuerdo el caso de Francisco Rocafuy, que ha estado aquí con nosotros, presidente de Esos Bebés Robados Valencia, en el que tiene su partida de función, él que está vivo y nos acompañó aquí porque existían las partidas, no, el certificado médico de función de los 2 mellizos. ¿Por qué? Porque luego el que elegían para quedarse es el que ese certificado se llevaba al registro civil. Lo que pasa es que en el caso de Francisco se traspapeló el suyo. Imagínate cómo estaba pensado. Venían 2 y los dos se dieron por muertos. Y luego quien eligió a la niña se quedó con la niña y entonces esa se dio por fallecida supuestamente, ¿no? Es tremendo, pero esto demuestra, o este caso de Isabel, o el caso que hemos llevado ante las Naciones Unidas, demuestra que efectivamente cuando venían 2, muchas veces se preparaba o se maquinava para quedarse con uno, ¿no? Sí que finalment el metge reconeix que ha nascut morta, que la soterren... Pero lo reconoce porque la enfermera li s'ha escapat aquesta informació. Finalment diuen que la soterren, però no saben ni on està soterrada la germana. Tot això creus que són indicis suficients perquè puguen sospitar la família de María Isabel? Sin duda, sin duda. Aquí lo difícil será demostrarlo efectivamente, pero sin duda tienen que investigar y hay motivos para la sospecha, sobre todo bueno, por esa ocultación inicial que se filtra a través del comentario de una enfermera involuntario. Luego el médico no tiene más remedio que reconocerlo, pero si no hubieran dicho nada, no hubieran sabido que vinieron 2 y hubiera desaparecido una, y ahora la que ha desaparecido no sabemos ni dónde está enterrada, ¿no? Es muy sospechoso. Doncs si els sembla, Enrique, anem a resumir les principals dades d'esta història. María Isabel té 48 anys, busca la seva germana Bessona. Va néixer el 24 de juliol de 1970 a l'Hospital General Sanjurjo, actual Doctor Peset a València. Viu a Albal i ja ho saben, si disposen d'informació sobre este cas, els demanem que telefonen, per favor, al 621 212148 o que envien un correu a sosraicesadoptados@gmail.com.